La historia de Kaneko reúne una serie de notas y reportajes realizados a su protagonista, la señora Kaneko Ikeda. En sus páginas, Kaneko nos brinda recuerdos y reflexiones sobre la vida y acerca de sus desafíos como madre de 3 hijos y esposa de Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional. En este podcast de Humanismo Soka, compartimos la segunda parte del capítulo 3 titulado La construcción de un hogar feliz. ¡No te lo pierdas! De todas las funciones que puede cumplir un padre, la más importante es no desilusionar a sus hijos. En otras palabras, brindarles esperanzas y sueños. Esto es fácil de decir, pero muy difícil de hacer en realidad. Mi esposo vivía con muchas ocupaciones, pero siempre era evidente el amor inmenso que sentía por nuestros hijos. Cuando hablaba de ellos, su expresión sincera se ablandaba y una sonrisa le iluminaba el rostro. A veces volvía a casa tan extenuado que apenas podía responder a lo que le decía, pero de pronto se ponía a preguntarme por los niños. ¿Habrá escuchado algo de lo que venía diciendo?, pensaba para mis adentros, pero lo dejaba pasar con indulgencia. A él le gustaba mucho jugar con los chicos. Incluso después de haber sido nombrado presidente de la Soka Gakkai, cada vez que tenía la oportunidad aprovechaba para compartir con ellos un momento placentero. Se ponían a jugar a los luchadores de sumo o iban a pescar carpas con una red. Aunque estaba claro que la educación de nuestros hijos recaía principalmente en mí, yo le consultaba a mi esposo cuando había que tomar decisiones importantes. Trataba en lo posible de no agobiarlo con detalles poco relevantes. Es mejor dejar la crianza de los niños en manos de la madre, decía mi esposo. Los hijos pueden responder a los regaños de la mamá sin rencor o resentimiento, pero los castigos o la censura severa del padre pueden tronchar su desarrollo. Es algo que él había aprendido del señor Toda. Mi esposo nunca se enojaba con los chicos. Les daba toda la libertad posible. Su único deseo era que crecieran sanos, rectos y erguidos como el bambú, para que cada uno pudiera hacer una contribución personal valiosa a la sociedad. Esto no quiere decir de ninguna manera que haya sido un padre solo enfocado en el éxito o los logros de sus hijos. En verdad, quería que nuestros hijos fuesen personas capaces de contribuir y de servir a la comunidad. En periodos en que viajaba con frecuencia al exterior y a otras regiones del país, Daisaku pasaba en casa un tiempo limitado. Cada tanto me llamaba de larga distancia. Los niños se turnaban para hablar con su padre sobre alguna cosa cotidiana o le pedían algún recuerdo determinado. Parecían acostumbrados a que su padre viajara todo el tiempo, pero al fin y al cabo eran niños y creo que debían echarlo de menos. Mi esposo tenía la costumbre de enviarles cartas o postales desde otros países, a menudo con muchas estampillas y sellos de correo. Así y todo, yo trataba de que los chicos percibieran y aceptaran positivamente el hecho de tener un padre con tantas responsabilidades. Desde que iniciaron la vida adulta, les he pedido a los 3 que fuesen, en todo momento, personas íntegras y sinceras. Todo lo que he querido siempre para ellos es que vivan plenamente como personas de profundos principios, sin dejarse influir por los intereses frívolos o superficiales de este mundo. He querido que orienten su corazón hacia el camino de la honestidad y que vivan una existencia significativa y plena. Agradezco profundamente que ellos hayan respondido a estas esperanzas. Una de las vecinas de la señora Ikeda en Shinanomachi nos cuenta esta anécdota de 1966, cuando recién se habían mudado al vecindario. Algo de la señora Ikeda que me quedó grabado es la forma en que todas las mañanas despedía a su hijo menor cuando salía para la escuela. En esa época el niño estaría en 2º grado. Se ponía la mochila, bajaba por la pendiente y doblaba donde terminaba la calle. Iba todo el tiempo dándose vuelta, agitando la manito y saludando a su mamá. Y ella se quedaba saludándolo todo el tiempo hasta que el niño se perdía de vista. Este gesto fuera de lo común no ocurría cada tanto, ocasionalmente, sino todos los días sin excepción. La imagen de la señora Ikeda, tan cómoda y segura en su lugar de madre, quedó siempre grabada en mi recuerdo. Me llevó a comprender que en la crianza de los hijos, los actos y los gestos cotidianos son de enorme importancia. Mi forma de resolver la mayoría de los asuntos cotidianos es de acuerdo con el grado de necesidad. Cuando tengo que ocuparme de algo, lo que hago simplemente es empezar, poner manos a la obra y dejar que un paso conduzca al siguiente. Es así de sencillo. No hay necesidad de complicar las cosas más de la cuenta. Por ejemplo, ponerme en la situación de la otra persona me ayuda a ver las cosas con claridad. Interactuamos con los demás de acuerdo con la forma en que esperamos ser tratados.
Por otro lado, supongamos que uno fuese lastimado por alguien y pretendiera hacerle lo mismo a otros. Si todos usáramos esta lógica, ¿a dónde iríamos a parar? No habría progreso ni superación alguna. En un ensayo escrito por el señor Ikeda, publicado en el diario Sankei, se lee que una tarde él pudo regresar a casa más temprano que lo habitual. Los niños lo hicieron pasar a la sala y al entrar se sorprendió de ver una sábana colgando de la pared a modo de pantalla, adornada con una cinta a cada lado. Los 3 varones habían organizado una fiesta de bienvenida y de agradecimiento a su padre, y parte del programa consistía en proyectar una película filmada en 8 milímetros. El ensayo prosigue. Tuve la impresión de que los moños eran adornos recuperados de algún viejo paquete. Los chicos estaban un poco cohibidos por la escenografía improvisada, pero a mí me pareció un gesto inmensamente tierno y encantador. Se apagaron las luces y empezamos a ver las obras maestras que los 3 habían producido una tras otra. Por algún motivo, mientras veíamos la película, quedó grabada en mi mente en segundo plano la imagen de esas cintas de colores. Después supe que la velada de cine había sido idea de los chicos, pero los moños de adorno habían sido una sugerencia de Kaneko. Aunque los miembros de una familia tengan poco tiempo para pasar juntos, en los hogares donde hay recuerdos compartidos se les está dando a los hijos una de las experiencias más valiosas que el dinero. Hasta un breve momento puede ser muchas veces más preciado. Si en la familia no se percibe creación de valor, tampoco hay alegría. Es algo que nada tiene que ver con la abundancia de cosas materiales. Podría decirse que es una riqueza espiritual, una prosperidad del corazón. Mi esposo y yo estamos de acuerdo en que la nuestra es una época de sobreabundancia material. Nos enteramos de familias que acaban teniendo problemas a causa del consumismo desenfrenado. En algunos casos, la gente gasta por encima de sus ingresos y se endeuda con préstamos o tarjetas de crédito. Una vez que se crea cierto estilo de vida, hay que mantener la imagen de prosperidad a toda costa, así sea gastando de manera extravagante, y esto exacerba el problema. La familia, agobiada por las deudas, luego vive bajo una nube ominosa de ansiedad y de desesperación. La economía recesiva que hoy vive el Japón ha impuesto a las familias grandes recortes. Pero aunque algunos conserven su poder adquisitivo y puedan darse lujos, si no son capaces de pensar en los demás o ser altruistas, en verdad son pobres de corazón. Un aspecto preocupante de la crianza familiar es que muchos adultos son indiferentes a los demás y no se preocupan por el bienestar de sus semejantes, y esta postura luego se refleja también en los hijos. Algunos padres son muy competitivos y sus hijos naturalmente heredan este rasgo, pero si esa ambición se enfoca solo en el dinero y en los bienes materiales, ¿qué clase de futuro les espera a esos niños? Los adultos deberíamos ponderar esto seriamente. La cuñada de Kaneko, Miyoyo Shiraki, cuenta lo siguiente. En el jardín de los Ikeda crecen unas gardenias preciosas que atraen toda clase de insectos. Cuando estoy en casa de ellos y abro la puerta que da al patio trasero, me apresuro a cerrarla enseguida en cuanto veo las abejas sobre las flores. Un día, Kaneko cortó unos gajos de gardenias llenos de flores y pimpollos y se puso a lavar los pétalos, las hojas y las ramas. Armó arreglos florales y los fue poniendo de adorno en toda la casa. A los pocos minutos, había una fragancia exquisita en todas las habitaciones. Fue un detalle, pero cambió enseguida la atmósfera del hogar. Kaneko tenía la cualidad de cambiar de lugar los adornos, disponer los cuadros de otra manera o decorar la casa con flores para refrescar el lugar. Siempre estaba haciendo pequeñas cosas para embellecer el ambiente y que su esposo al llegar se sintiera a gusto y sorprendido por ver distinta la casa. Cuando el señor Ikeda abría la puerta, allí estaba Kaneko sentada, tranquila y compuesta, esperándolo. Con esa naturalidad tan propia de ella, lo recibía con una hermosa sonrisa. Siempre saludaba a su marido con esa sonrisa suya de felicidad y satisfacción. Posiblemente por eso, a él le encantaba llegar a su hogar y sabía que allí encontraría paz y sosiego. A veces, Kaneko usaba kimono o en verano yukata. La ropa de corte japonés le sentaba muy bien y su esposo la elogiaba diciéndole: "Estás preciosa". Todos los días me levantaba a la mañana y lo primero que hacía era mirar el semblante de mi esposo, porque vivía preocupada por su salud. Como yo sabía que fuera de casa no tenía respiro y sus compromisos eran agotadores, quería que ese breve tiempo que pasaba en casa pudiera descansar física y mentalmente. Entonces hacía todo lo posible para darle felicidad desde el momento en que abría la puerta, así fuese con gestos muy sencillos, como ponerme un kimono o decorar la casa con flores de nuestro jardín. Nunca permití que los chicos recibieran trato especial por ser hijos del presidente Ikeda. Somos personas comunes, como cualquier otra familia. Así he querido que se criaran mis hijos desde pequeños. El dinero que les dábamos para sus pequeños gastos era siempre lo razonable para niños de su edad.
Si alguna vez han querido algo más caro, se lo han costeado ellos mismos, haciendo alguna tarea ocasional en sus ratos libres, las que también les han brindado una experiencia valiosa. Como mi esposo estaba poco tiempo en casa, no intervenía demasiado en los estudios de los chicos. Pero para compensarlos, en sus cumpleaños les traía siempre libros o estilográficas. Siempre elegía obsequios que pudieran utilizar en sus estudios, pero como tenía tan poco tiempo libre, me decía qué quería regalarles y yo luego me encargaba de hacer las compras. Escondía los paquetes y cuando él llegaba, dejaba todo a su alcance para que pudiera dárselos en el momento oportuno. A mi esposo le gustaba recompensar a nuestros hijos y solía prometerles determinadas cosas. Luego me lo comentaba y yo me ocupaba de dejarle a cada uno en su escritorio lo acordado, cuando llegaba la ocasión propicia. De esta forma, ayudé a preservar la relación de los chicos con su papá y a mantener en alto la imagen que tenían de él. ¿Cuál era la posición de ambos con respecto a la educación formal de sus hijos y a los exámenes de ingreso a la universidad? Nunca fui una de esas madres que se obsesionan con las notas de sus hijos. Nunca los perseguí para que estudiaran. Antes bien, eduqué a mis hijos para que cada uno siguiera sus deseos y abriera su propio camino en la vida. Hiromasa era muy responsable con los estudios. A él nunca había que decirle que se sentara a repasar. Shirohisa traía buenas notas, pero no era de estudiar demasiado. A Takahiro lo apasionaba la astronomía y le interesaba mucho más su afición que el colegio. El estudio de los astros lo absorbía por completo, y si hubiera podido elegir, con toda seguridad habría preferido quedarse investigando la Vía Láctea en vez de hacer los deberes escolares. Sea como fuere, los estudios de mis hijos nunca fueron para mí una causa de preocupación o de ansiedad, probablemente porque soy de corazón positivo y optimista. Takahiro tenía un profesor particular que venía a darle clases a casa. En parte lo habíamos contratado porque mi esposo quería apoyar al joven, que se estaba pagando sus estudios universitarios con grandes sacrificios. Pero de alguna manera, el profesor quedó enamorado de la mente inquieta de Takahiro. Este se las había ingeniado para que el tutor lo secundara en actividades que no encajaban en la definición ortodoxa de estudio. Yo de pronto oía golpes y ruidos, y me asomaba y lo veía a Takahiro subido a caballo a espaldas del profesor. La verdad es que se divertían mucho y la pasaban muy bien hasta la hora de cenar. Y eso a mí siempre me ha parecido bien. A pesar del enfoque no convencional, este tutor fue una buena influencia para Takahiro. Cuando llegó el momento de que nuestros hijos pensaran en la universidad y se prepararan para los exámenes de ingreso, mi deseo fue que al menos uno de ellos fuese a la Universidad Soka, que su padre había fundado. Hiromasa había hecho la secundaria en las escuelas Keiyo, y optó por continuar allí la universidad. En todo sentido, nuestra posición era respetar los deseos de ellos como hijos. Al mismo tiempo, yo también tenía mis preferencias como madre. Shirohisa cursó la secundaria en la Academia Seikei y al término del ciclo superior quiso estudiar farmacología en una universidad especializada. Ya había tomado su decisión y no quería ni siquiera considerar otra opción. La elección de mi hijo me resultó muy curiosa, pues años antes, cuando yo misma había considerado la posibilidad de ir a la universidad o no, justamente me había planteado contribuir a la salud en el área de la farmacología. Me pareció sugestivo que mi hijo hubiese desarrollado el mismo interés. Desde la escuela primaria, Shirohisa había sido un niño corpulento y le gustaban los objetos grandes que se destacaban. Por otro lado, también era sensible y considerado con los demás. Como nos había expresado su deseo en términos firmes, respeté su proyecto de prepararse para ingresar en la universidad que le gustaba. Así y todo, fiel a mi íntima aspiración, seguí orando para que estudiara en la Universidad Soka, si esto era más conveniente para su futuro. Tiempo después, Shirohisa cambió de parecer. Cuando llegó el momento de presentarse a examen, también consideró la posibilidad de ir a la Universidad Soka. Fue entonces al campus y le gustó lo que vio. Aunque daba la impresión de que estaba un poco reacio, ingresó a la Universidad Soka y eso me hizo muy feliz. Takahiro había estudiado en las escuelas Keiyo desde la primaria, así que siguió en la Universidad Keiyo. A los pocos años, cuando definió su vocación de ser profesor de nivel primario, pidió el pase al departamento de educación de la Universidad Soka. Posiblemente Shirohisa, que estaba estudiando allí, la haya recomendado favorablemente. Cuando Shirohisa era chico, se contagió una gripe tremenda. En ese momento, Daisaku me preguntó cómo estaba orando. Le dije que oraba para que la enfermedad no fuese grave, pero mi esposo me respondió: ¿y si mejor oramos para que nunca se enferme? De esa forma, me enseñó cómo abordar la oración.
Su manera de entonar Nam-myoho Renge Kyo era muy enfocada y específica. No desperdiciaba un instante de determinación. Una vez recuerdo que comenté, «Pienso triunfar», y me dijo, «No digas que piensas triunfar, di que triunfarás». Como se ve, en cuestiones de fe, era muy estricto. A partir de entonces, cada vez que me he sentado a orar por la seguridad de mis hijos, mi determinación fue que nunca tuvieran accidentes. Creo que los chicos, conscientes de nuestra responsabilidad en la Soka Gakkai, aprendieron a cuidarse y a tomar recaudos serios para evitar percances y accidentes. Hiromasa fue el último de sus compañeros en obtener la licencia de conducir. De hecho, lo hizo cuando ya era estudiante universitario avanzado. Hasta ese momento iba a la universidad en bicicleta. Le decía que era más peligroso ir en bicicleta que en automóvil, pero él insistía. Si tengo un accidente en bicicleta, solo salgo yo perjudicado. Pero si choco mientras voy conduciendo, también se lastimarán los pasajeros del otro vehículo. Por eso no quiero andar en auto. Por fin lo convencí diciéndole, si vas en bicicleta y tienes un accidente, aunque te lastimes solo tú, muchos miembros de la Soka Gakkai se preocuparán y será un problema para todos. Si conduces con cuidado, no tendrás problemas y todo saldrá bien. Hiromasa, por ser primogénito, era propenso a tomarse todo muy en serio. Es una actitud comprensible y habitual en los hijos mayores. Takahiro, por su parte, obtuvo la licencia de conducir ni bien terminó la secundaria. Dejamos la decisión librada a su criterio. En relación con el corazón optimista de la señora Ikeda, la casera de los Ikedas recuerda una anécdota sobre Takahiro en sus épocas de estudiante. Una vez ya se había hecho tarde y el joven no había vuelto. El señor Ikeda incluso ya estaba en casa, pero no se sabía nada de Takahiro, y aunque él estaba un poco preocupado, a la señora Kaneko se la veía segura y tranquila. Al cabo de un rato, finalmente él le preguntó, ¿qué pasa que Takahiro aún no ha vuelto? Probablemente todavía esté en el bote, respondió ella. ¿No es mejor que esté con sus amigos navegando en vez de andar de paseo por el centro? Desde luego, comenta ella sobre el episodio, estaba la posibilidad de que hubiese tenido un accidente, pero gracias a estas experiencias, nuestros hijos aprendieron gradualmente a ser personas autónomas y responsables. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Humanismo Soka. No te pierdas el 4º capítulo titulado La vida junto a un hombre innovador. Nos escuchamos la próxima semana.